Lectura del Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versículos del 38 al 40. En aquel tiempo dijo Juan a Jesús: Maestro, hemos visto a unos que hacía uso de tu nombre para expulsar demonios, y hemos tratado de impedírselo, porque no es de los nuestros. Jesús contestó: No se lo prohíban, ya que nadie puede hacer un milagro en mi nombre y luego hablar mal de mí. El que no está contra nosotros está con nosotros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Espíritu Santo, ven para así entregarles con amor y fervor la alegría de tu palabra. Muy buenos días a todos. En este evangelio están hablando Juan y Jesús. Juan habla con Jesús acerca de una persona que expulsaba demonios en su nombre. Los discípulos, al darse cuenta de que no era uno de ellos, le habían impedido que lo hiciera. Los discípulos pensaban que únicamente ellos, que tenían la oportunidad de caminar y convivir de cerca con Jesús, y que solo ellos tenían la autoridad de ejercer el ministerio en su nombre. Llama también la atención que Juan use la frase "se lo prohibimos" porque no nos seguía o porque no era uno de los nuestros. Lo leemos en el versículo 38. ¿Quién tiene la autoridad de obrar usando el nombre de Jesús?, preguntó. Para Juan, pareciera que únicamente aquellos que eran cercanos a Jesús tenían dicha autoridad. Pero el ministerio y las enseñanzas de Jesús impactaron y transformaron no solo la vida de los discípulos que caminaban y convivían con él. Su palabra fue más allá de ese pequeño círculo de personas, y una muestra de ellos es que también hasta nosotros ha llegado. Fuera de ese pequeño círculo, estaban liberando en el nombre de Jesús. Jesús le responde a Juan que no debía impedir que otros hicieran milagros en su nombre, aunque dichas personas fueran desconocidas para los discípulos. Esas personas no eran desconocidas para Dios. Del mismo modo que Juan y los otros discípulos fueron llamados a llevar la buena nueva de salvación, a predicar, a enseñar sobre el reino de Dios, lo mismo podían hacer cualquier persona que creyera en Jesús y en el poder que tenía el nombre de Jesús para liberar, para sanar, transformar y redimir las vidas. Aquellos que hacen milagros en el nombre de Jesús son usados como instrumentos de Dios, forman parte de ese reino de Dios y por lo tanto no representan una amenaza para los discípulos de Jesús. Juan creía que solo unos pocos tenían esa autoridad y podían obrar para hacer milagros. Pero Jesús les aclara que Dios usa y recibe en el reino de Dios a toda persona que cree en Él y que rinde su corazón y pone su vida al servicio de Dios. Al reflexionar sobre estos versículos, viene a mi mente la tendencia a crear o a fomentar divisiones entre algunos miembros del pueblo de Dios. Viene a mi mente también la soberbia, que puede a ti y a mí llevarnos a considerar a otros hermanos que no tienen la misma autoridad. El reino de Dios, predicado por Jesús, es una comunidad donde predominan la justicia, la equidad, el amor, la solidaridad, la paz, la armonía, la unidad, la compasión y la tolerancia. Juan aprende aquí de Jesús la importancia de dejar a un lado la soberbia y creerse parte de un grupo con la autoridad
o exclusividad de usar y proclamar su palabra en el nombre de Jesús. Esta es una lección que también vale la pena para hoy y que nos invita a vernos los unos a los otros como hijos de Dios, pues todos servimos y proclamamos a un solo Cristo, quien nos da la autoridad, el poder, la fortaleza y sabiduría para llevar a cabo nuestro trabajo en la obra de Dios. Cristo nos pide que echemos a un lado esos celos insignificantes y respetemos, los dones de aquellos que obran en su nombre. De la misma manera, Jesús llama a los discípulos a usar una visión más inclusiva, porque el que no está contra nosotros, por nosotros es. Lo leemos en el versículo 40. Hoy necesitamos oír esto en esta iglesia que está fragmentada por muchos lados, con distintas denominaciones. Podemos a veces estar celosos de nuestras prerrogativas y así disminuir el papel de personas laicas como nosotros en algunas áreas de un ministerio, normalmente reservada para los sacerdotes. Y esta gente laica que sirve a menudo, podemos a veces nosotros mismos sentir los celos que sintieron los grupos de los apóstoles. Aprendamos la lección. No somos los únicos buenos. No somos dueños del espíritu. Deberíamos saber aceptar la parte de razón de los demás, de conocer sus valores, admitir que también otros actúan como nosotros y con la misma buena voluntad, y alegrarnos de sus éxitos. Si otros han logrado expulsar demonios, ¿no debería eso llenarnos de alegría? Porque no se trata del que el bien lo hagamos nosotros para que nos aplaudan, sino que el bien se haga, sea quien sea que lo haga, y que este mundo se vea liberado de demonios y opresiones, y respetar y admirar si algunos se han sido otros los que lo han conseguido. Muchas gracias por su atención. Los espero mañana en otro pedacito de gotitas de sabiduría. Dios los bendiga a ustedes, a sus familias también.